Ahora sí, como lo habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a tener la chance de hablar y de comentar qué es lo que se viene para el comienzo de la semana próxima. Roberto de Lenarda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, estamos como al comienzo, digamos, como al principio de año. Te diría que la situación ha cambiado en algún punto, pero bueno, nuevamente estamos con medidas de fuerza. Hay que comenzar precisamente hablando del acuerdo paritario de marzo, donde entre varios puntos entre los que se firmó el aumento salarial, uno de los puntos decía que se iban a monitorear los índices inflacionarios y en este caso, de acuerdo a la variación de los mismos, iba a haber la posibilidad de reabrir la paritaria salarial en una reunión entre los gremios y el gobierno de la provincia. La realidad es que desde marzo hasta ahora los índices inflacionarios han disminuido, podemos decir, respecto al de enero, febrero y marzo, que obviamente fueron importantes, pero no han dejado de socavar el salario docente y el de todos los trabajadores. No termina de cerrar, en definitiva. La realidad es que prácticamente el aumento ha sido absorbido por la inflación. Sí. Pensemos en lo que ha aumentado la nafta, por ejemplo, pero esto lleva a aumentos en otras situaciones y en el supermercado y demás. Entonces, desde mediados de junio, FEB estaba ya monitoreando lo que los docentes opinaban. Nosotros a fines de junio teníamos una encuesta a nivel local donde ya nos daba la posibilidad de medidas de fuerza, incluso antes del receso escolar. Yo creo que en una buena medida, cuando tuvimos reunión, planteamos que había que tomarse un tiempo para después del receso escolar y para dar los plazos para que esto pudiera negociarse. La negociación paritaria estuvo siempre abierta, en negociación paritaria de infraestructura, de condiciones laborales, incluso hoy, lo puedo dar como primicia, salió la resolución de las escuelas primarias de jornada completa, donde estuvieron trabajando los gremios en la mesa de cogestión. O sea que en estos meses tenemos que reconocer que se ha trabajado mucho en la paritaria, pero nunca en la salarial. Está bien. Porque, bueno, se han obtenido logros. Sí, porque parte de lo que se firmó fueron precisamente puntos como condiciones laborales, que se van trabajando, porque obviamente estamos cambiando y porque todo implica ir cambiando y generando nuevos acuerdos. Entre los acuerdos estaba transporte escolar, servicio alimentario no estaba, pero es un punto nuevo que se agregó. También teníamos el pago de salarios, que está atrasado en muchos casos, el IOMA, las prestatarias. ¿Es cierto que hay gente que no cobra? No cobra. Yo te puedo contar casos específicos, cobertura de cargos, el preceptor en primaria, que FEB hace 3 años aproximadamente que lo viene solicitando, y no es porque se nos ocurra, sino porque está en las resoluciones y en las disposiciones, incluso en la reglamentación que la propia Dirección General de Escuela nos provee para manejarnos en el pedido de cargo que se hace todos los años en POF. Debe haber un preceptor en la escuela primaria, nunca se han cubierto. Los gabinetes, que yo recuerdo que en el año 2009, estando ya el gobernador actual, dijo que se iban a poner gabinetes en todas las escuelas secundarias. Desde ese momento en Arrecife no se nombró un docente en un gabinete, en un cargo nuevo. Sí. Esta situación hizo de que el 10 de julio FEB convocara un congreso y el congreso el 10 de julio determinó no inicio luego del receso. Nosotros, había rumores de 24, 48, porque después hay un consenso en el Frente Gremial con SUTEBA, UDA y AMET, que son los otros gremios que componen el Frente Gremial. En esta espera desde el 10 de julio hasta ayer, que fue cuando se confirmó la medida, no hubo ningún llamado, ninguna negociación, y entonces en el día de ayer el Frente Gremial, SUTEBA, AMET y FEB, determinaron una medida de fuerza de 48 horas para el lunes 4 y martes 5 de agosto en reclamo de estos puntos. Retrotraer el recorte del servicio alimentario escolar que se implementó a partir del 1 de junio en toda la provincia. A algunos distritos esto no los ha afectado, pero hay distritos grandes y distritos medianos de la provincia donde realmente el recorte es importante, incluso en el DMC, que es universal, que no debiera sufrir recorte. Tenemos transporte escolar sin cubrir. Estoy hablando en general de la provincia, ¿sí? El reclamo no es solamente en Arrecife. Bueno, es decir, una cuestión general. Una cuestión general, pero fundamentalmente exigimos la urgente revisión de los índices inflacionarios y llamado a una paritaria salarial que esperamos que la semana que viene, luego de las medidas del gobierno, la convoque y podamos dialogar de acá en más cómo vamos a seguir y cuáles van a ser las pautas para una recomposición salarial que todavía tenemos una parte del arreglo de marzo sin cobrar que estaríamos cobrando en septiembre.
Roberto, han manifestado muchas veces lo mismo cuando se da una medida de fuerza. Lo que hemos visto es una unión prácticamente general, es decir, buscando todos el mismo objetivo, en definitiva, que es para muchos la recomposición salarial, en definitiva la mejora, lo que manifestabas al comienzo, se les da un aumento y la inflación se los termina comiendo. Sabés también que del otro lado está el agente común, el padre que reclama que casi siempre las paritarias se dan en el comienzo del ciclo lectivo, y este año hubo una medida de fuerza de las más duras que recordemos. Sí. Es decir, ¿cómo se logra sobrellevar eso, la presión a lo mejor que existe por parte del ciudadano común que no entiende quizás el fondo de la protesta que ustedes a veces... nosotros lo manifestamos también, es una protesta justa, una medida justa, un reclamo. Yo lo he hablado con vos, esto te voy a ser reiterativo, porque te voy a decir lo que te dije en marzo. Yo vivo en Arrecife desde que nací, ando en la calle, en los comercios, en todos lados, y nunca sentimos el apoyo que hemos sentido este año en marzo. De los padres, de los docentes ni hablar, porque creo que ha habido una concientización gremial. Pero también creo que esto cuando hablo de esto, hablo de un montón de cosas, de gente que está 6, 8 meses sin cobrar, o que le pagan un cargo y después se lo quitan, que tiene retenciones, que hemos venido sufriendo mucho con este gobierno de Scioli. Hace 2 años dejamos de cobrar el aguinaldo. Entonces, más allá de lo que como gremios tratamos de incentivar, que la conciencia gremial, la unión y el esfuerzo de todos en un objetivo común, creo que también el mismo gobierno hace que esto haya un conglomerado y vayamos adelante. Y lo que yo te decía en marzo es que creo que nos han entendido. Fundamentalmente en la medida de marzo nos entendieron porque no empezamos 2 días sí, 3 días no. Eso me pareció lo más coherente. Muy coherente. Lo que pasa es que no es tan fácil de lograr, porque pensás que vos vas a un congreso y donde viene toda la provincia con diversas opiniones, y después de que sale de FEB hay que consensuarlo con los otros gremios. Hay una cuestión que no se ve desde lo político gremial. Quien está traccionando desde hace por lo menos 6, 7 años dentro del Frente Gremial es FEB. FEB es quien sale adelante y SUTEBA está acompañando o incluso a veces llevando adelante. Pero tiene una cuestión política muy importante que hace que esto que sea difícil. Ahora, para mí, ¿cómo se entiende? Y se entiende que vamos al supermercado, que vamos a la estación de servicio, que vemos cómo cambian los impuestos, y todo eso también nos afecta. Evidentemente, somos un sector gremial que llegamos fuertemente a la comunidad, a todos los sectores de la comunidad, y afectamos, evidentemente, un bien muy preciado que es la educación. Creo que se nos ha comprendido, y en este espacio desde marzo hasta ahora, yo por lo menos y mis compañeros recorremos las escuelas y los docentes han trabajado a full, han intentado recuperar y están recuperando mucho del tiempo perdido. Se pautaron planes de recuperación y se están logrando. Eso que nos consultan, es decir, ¿cuándo se recupera lo que se pierde? Y se va recuperando, cada docente en el aula. Te digo más, se han hecho planes y reuniones donde los inspectores, los directivos han pautado las formas y se tienen que ir cumpliendo. Entonces es muy específico por cada escuela y por cada nivel, pero se va cumpliendo y se puede recuperar. Hay algunos puntos y algunas situaciones después de 17 días de paro que es un poco más difícil, pero se logra, se puede trabajar en el aula. Yo creo que están dadas las circunstancias, los docentes están capacitados para eso, ¿no? Hay muchas preguntas que nos van haciendo y muchas tienen que ver obviamente con lo que se viene para el lunes, porque como toda medida, y más allá de que casi siempre el acatamiento es prácticamente total, hay algunos que optan por ir a sus respectivos lugares de trabajo. Con todo su derecho. Con absoluto derecho, obviamente, pero lo charlábamos en radio también. ¿Cómo se han manifestado a esta situación que se puede dar el lunes? Vos nos decías, o nos manifestabas en la radio, que tenían que comunicarlo rápidamente, así la gente sabía o tenía la posibilidad de dirigirse a su establecimiento educativo y decir, bueno, tal curso o tal profesor en secundaria está dando clases, hay un conocimiento, ya lo han presentado. Nosotros ayer a la mañana cuando llegó, estábamos esperando hasta el miércoles, me habían llamado ya los medios el día martes y dije, miren, denme hasta el miércoles, a más tarde miércoles a la tarde, jueves de la mañana, porque si no yo voy a... Pero bueno, llegó en tiempo, yo creo que en tiempo, día miércoles. El tema es que no estamos en las escuelas y entonces es más difícil, pero es más complicado. Yo les comentaba que ayer ya tenía respuesta de delegado de escuela y tengo respuesta de 4 primarias con adhesión total, tengo conocimiento de escuela agraria con casi un 90 y pico % de adhesión, algún docente particularmente, y estoy recibiendo.
la mayoría, la adhesión es importante. Hoy estuve con la directora de un jardín, me dijo todas se adhieren. Cada institución seguramente entre mañana viernes y bueno, va a tener esta información, y la comunidad educativa se conoce y tiene un nexo y una comunicación muy fluida entre padres y docentes y directivos que allana el camino de esta posibilidad. Nosotros lo que hacemos es tratar de tener bien información en cuanto a los porcentajes de adhesión, porque nos lo solicitan y bueno, para comunicarlo comunitariamente, pero específicamente no sabemos qué profesor o no. Eso el establecimiento se encarga, y los directivos ponen mucho empeño, y la verdad que ponen mucho. Es lo mismo que nos manifiestan a nosotros en la radio, nos va planteando, ustedes no pueden decir quién va, quién no, se desordenaría muchísimo. Exacto, no, es muy difícil. Nosotros lo que tenemos son porcentajes de adhesión y sabemos por ahí qué docente está trabajando, cuál no en algún caso. Es más, cuando fue el año pasado, después yo recibí llamados de algunos docentes, particularmente con una afiliación política muy manifiesta, porque yo en asamblea de afiliados de FEP dije, tal directora, tal docente y tal maestro están trabajando, y manden sus chicos porque están trabajando, están cumpliendo el turno, porque estaban en las escuelas dialogando con ellos, así que manden los chicos, que si ellos están dando clases, tienen que darle clases. Para el lunes y martes sucede lo mismo. Si XX el lunes va a trabajar, como padre, debes, es una obligación, deber mandar a los alumnos y los tiene que atender. ¿Tenés algún conocimiento de qué pasa en Santa Teresita? Porque como nunca casi, o como pocas veces, mejor dicho, en el comienzo del año adhirieron, los acompañaron. Solamente los 2 primeros días. Sí, los 2 primeros días. Los 3 primeros días, porque la semana comenzó el día miércoles, porque el lunes y martes fue feriado de carnaval. En realidad, SADOP, que es el gremio que... En realidad en Santa Teresita no tiene afiliados en SADOP. El lunes y martes están normales, digamos, Santa Teresita. No te lo puedo decir porque en realidad no tengo todavía el reporte de eso, pero la mayoría de los afiliados de los docentes afiliados a Santa Teresita son afiliados nuestros. Todavía no tengo un porcentaje de adhesión ni qué va a hacer la institución. En cuanto a ellos, tomaron siempre la línea de que hacía el sindicato de docentes privados. En este caso, SADOP no está adhiriendo a esta medida, por lo cual contundentemente no te podría decir qué van a hacer. Tal vez algún docente adhiera. Está bien, bueno, hay muchas preguntas, muchas que las has ido respondiendo en el desarrollo de la nota. Esto es parte de lo que decía recién, qué pasa con los días que pierden los chicos, cómo buscan recuperarlos. Vos decías que hay están instrumentando mecanismos, medidas para que los chicos puedan recuperar. Nos preguntan, ¿cuál es la escuela que comenzará a dictar clases jornada completa? Bueno, eso está buena la pregunta, porque la resolución llegó esta tarde, es la resolución 1153 del 14, con la disposición 40, y que establece las formas, porque el otro día, y vale bien ya que vinimos al tema, realmente, bueno, esto es una comunidad chica, yo leo los medios todos los días, te voy a ser sincero, los nacionales y los locales, y por ahí escuché que los gremios y FEP se oponen a la jornada completa. No podemos poner algo que es ley, que debería haberse implementado hace 4 o 5 años antes, no ahora. O sea que la que está en mora es la provincia y no los docentes. Lo que nosotros dijimos en la reunión antes del receso escolar, cuando se planteó que en 15 días, o sea el lunes, debía haber escuela de jornada completa, es que no se podía hacer en ese tiempo y que se debía garantizar los derechos de los alumnos, de los docentes y de los padres. Yo te doy un ejemplo para que se entienda qué es esto de la jornada completa. Yo tengo una escuela que tiene 6 salones, con 6 cursos a la mañana y 6 cursos a la tarde. ¿Cómo hago para juntar 12 cursos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en 6 salones? Es imposible. Entonces, no solamente hay que garantizar los derechos del alumno, que por ahí no quiere que ocurra una escala de jornada completa, porque su padre quiere que almuerce en su casa y que a la tarde vaya a jugar al fútbol, toque la guitarra o a lo que quiera. Hay que garantizar el derecho del docente, que trabaja 4, pero por ahí tiene otra escuela a la tarde, entonces tendrá que optar si trabaja, y también hay que conciliar las cuestiones de infraestructura, y por el otro lado estamos hablando de que la jornada completa implica inglés, música, de acuerdo al tipo de, va a ser parecido a lo de la escuela, donde puedes elegir una modalidad. Y en este momento no estamos pudiendo cubrir las horas de música en Arrecife, en primaria, ni las de plástica. ¿Tan complicados? Están sin cubrir, se ha llamado a emergencia y prácticamente no se cubren desde marzo en algunas escuelas. No hay docentes. Faltan profesores. Faltan profesores. Entonces yo me planteo también eso, todo eso hay que tenerlo. Pero bueno, lo bueno de todo a nivel de infraestructura hoy no estamos preparados para eso. Bueno, la escuela 29 funciona en
jornada completa. Pero en la mayoría de los casos. Sí, la mayoría están no, todos colapsados no. casi. Pero yo creo que no todos los alumnos que hoy estén en una escuela de 4 horas, pase ahora, van a quedarse en esa, pero algunos van a venir de otro lado. Entonces va a ser difícil. Esto tiene que llevar un proceso. La realidad es que la región 12, lo bueno de todo esto, entre comillas, para nosotros, es que en la región 12 solo hay 3 escuelas. La región 12 son 6 distritos: Varadero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Capitán Sarmiento y Arrecifes. En esos 6 distritos, que es la región educativa 12, solo hay 3 escuelas, 2 en San Nicolás y 1 en Ramallo. Por lo cual en Arrecifes no va a haber durante el año 2014 ninguna escuela que va a ser de jornada completa. Sí va a haber 2 en San Nicolás y 1 en Ramallo. Posiblemente se incluyan nuevas para 2015 o 2016, eso no lo sabemos. Te saco un poquito de contexto, te pregunto, ya que bueno, hubo un cambio hace poco tiempo y ha retomado la conducción de la jefatura distrital Elena Rodríguez, que en algún momento ha reclamado la cefalía en su momento sí. Sí, y ahora tu opinión con respecto a la vuelta de Elena Rodríguez. ¿Cuál es la relación que tiene usted con jefatura distrital, consejo escolar? ¿Cómo son las cosas hoy por hoy de los gremios, la conducción, de gremios, los referentes del gremio? Me sonrío un poco porque me hiciste acordar las palabras de un amigo hace 15 o 20 días en una charla así de amigos, sí, pero educativa, siempre de docentes. Sí. Y me decía, yo te tengo que felicitar o por lo menos destacarte algo. Una de las cosas que por lo menos desde la gestión de Ángel, que fueron los 4 años anteriores, mi gestión de estos pocos meses que yo asumí en diciembre como secretario general, y pienso seguir, y creo que es que tener una buena relación con las autoridades. Y siempre la hemos tenido. Nos hemos discutido, hemos peleado, es lógico. Nos hemos denunciado, o los hemos denunciado, pero siempre la política nuestra, por lo menos desde FEP, es primero la charla, el diálogo, y bueno, si hay que llegar a otras instancias, están las vías superiores para resolver los conflictos. La realidad es que el distrito estaba desordenado, había una cefalía y esto no era bueno para nadie, incluso estábamos perdiendo información porque nadie la socializaba y no había quien diera respuesta a determinadas cosas. Bueno, esto se fue corrigiendo en algunos puntos, hay puntos que todavía no, que no es fácil porque cuando Elena Rodríguez vuelve se encuentra con muchísimas situaciones, muchísimas y algunas graves, para resolver y que todavía no han sido resueltas y que la superioridad de ese momento, quien estuvo a cargo de la jefatura distrital, que fue jefatura de región de San Nicolás, tampoco supo resolver. A tu opinión, tiene que ver con obviamente es un cargo político. Sí, sí, es un cargo político. Cargo político, tiene que ver un poco con el cambio... Bueno, no, es evidente, no es una cuestión sencilla. Elena Rodríguez estuvo fuera del cargo por pedido del intendente desde el 12-13 de noviembre del año pasado, hasta que el intendente se cambia del ciolismo al masismo. Exacto. Entonces la jefatura de región de San Nicolás y la dirección general de escuela, con la anuencia de la directora general de escuela, pues su cargo tiene que tener algo así. Y bueno, si el intendente no pertenece más a nuestra línea, nosotros tenemos todo el derecho a poner el jefe distrital que se nos ocurra, y ahí la volvieron a llamar y ella volvió a la jefatura distrital. Esto tuvo que ver evidentemente con el cambio o el movimiento político que hubo en el distrito. Digamos que políticamente en el cambio el intendente pierde fuerza para la decisión de la elección de la que... La perdió totalmente, lógico, pues la decisión la toma la dirección general de escuelas. Y aunque él hubiera propuesto a alguien, se me ocurre que no lo hubieran aceptado. ¿Y con el consejo escolar? Con el consejo escolar cambiaron mucho la situación. Dijiste que había mejorado. ¿El consejo anterior? Más que mejorado, yo te diría que son dos cosas muy diferentes. Me haces una cara como que no se llevan bien. No, es muy diferente. Yo mantengo las distancias y mantengo el buen diálogo, pero cada vez que yo he tenido que ir o pedir algo, me han recibido, me han atendido y me han respondido. Yo te voy a dar solo campos. También me preguntaste de esos docentes que no cobran y te quiero dar ejemplos porque sería importante. Puedo dar ejemplos sencillos como ejemplos grandes. Te doy un caso. En noviembre del año pasado pido por nota al Consejo Escolar de Arrecifes, Consejo Viejo, que me den el expediente de un docente que hace 4 años que está parado porque en dirección de Escuela en La Plata decían que se habían perdido la documentación, que tiene que haber copia en el Consejo. Yo necesitaba certificar las presentaciones que el docente había hecho. Después de 30 días el Consejo me contesta que por la ley por la ley administrativa no me corresponde pedir y que el pedido lo tiene que hacer el propio docente. Tomé aire, esperé hasta el 10 de diciembre, lo llamé a Lutiza un día, le digo, mira, necesito esto, ningún problema. 2 semanas, acá está la carpeta, qué fotocopia necesitas, y la situación se resolvió. Es decir, esto implica un cambio.
a favor, todos trabajamos para los docentes, y lo Sí. que no se puede entender a veces, Ujú. porque lo que yo no puedo entender, no lo puedo entender porque no he estado en esa postura, no estoy, es que todos los integrantes del Consejo Escolar anterior eran docentes. Incluso uno de ellos todavía está. Y la mayoría de los que van al Consejo Escolar son docentes primero. Entonces cuando estás del otro lado, que te llevó la política, parece que se olvidaron que son docentes. Y mi objetivo como secretario general de Hueva, como secretario adjunto como fui, y como ha sido siempre, es colaborar y ayudar al docente. Esa es mi lucha desde lo gremial. No conozco la otra parte, la política partidaria, por lo cual no puedo hablar. Pero a mí me parece que habría que pensar que primero, por más que estemos en un cargo político partidario, estamos, y el Consejo Escolar tiene razón de existir, porque existen los alumnos, porque existen las escuelas y porque existen los docentes. Si no está primero el Consejo y después los docentes. Digamos Y esto es lo que pasaba antes. Lo que vos manifestás es que cuando llegan al Consejo Escolar no actúan como docentes. No lo manifiesto de este Consejo. Sí. Me parece que el Consejo anterior Anterior, se olvidó, y se los he manifestado en la reunión, se olvidó de que primero eran docentes. Y esto... Entiendo que hay una cuestión política, pero bueno, hemos vivido situaciones, cuando nosotros no cobramos el aguinaldo hace 2 años atrás, se enojaron porque bueno, en el acto no habían ido algunos docentes con las banderas, que es cierto, y no fue una decisión de FER, nosotros estuvimos acá cuando ustedes nos invitaron esa vez. Recuerdo. Y bueno, hicieron una nota diciendo de todos los docentes, y dije, ¿ustedes no son docentes? Porque la verdad que no puedo creer que hablen así. Pero bueno, ya está, ya pasó, lamentablemente hubo un cambio, realmente hubo un cambio. Lamentablemente sufrimos... Lo que me manifestás es que para bien, digamos. Yo sí, considero que sí. De todas maneras, el ir y venir de los días hace que tengamos seguramente, hemos tenido diferencias de opiniones y las seguiremos teniendo, pero mientras haya predisposición de resolver situaciones en favor del distrito y de los docentes, me parece que es lo que corresponde. Bien, hay de todo, y no vamos a llegar porque nos están marcando los últimos 2 minutos, nos preguntan qué pasa aquí en la zona, cuál es la situación, si conocés la situación de Salto, por ejemplo. Respecto para lunes y martes, sí. No tengo todavía. Recién el lunes a la mañana es cuando la zona 5 de FEB hace Sí. un resumen y todos sabemos cómo estuvo la zona. Hay de todo, hay quienes lo apoyan, hay quienes no están de acuerdo, como sucede es siempre. Por ejemplo, aquí alguien que firmaba, que decía, Mariela nos decía que se habla de los derechos de los niños, pero no les dan clases, y a veces se refleja, como dice, simplemente piensan en el salario y no en los niños, o en el aumento. Yo quería decirte otra cosa que también he visto en los medios, y que Sí. hace rato, cuando terminamos el paro de marzo, hay foros leí y que decían, opiniones. bueno, dice, se terminó el paro, parece que arreglaron lo salarial y no hay más nada para reclamar. Y nos estamos olvidando que no estamos reclamando lo salarial desde marzo solo. Estamos reclamando por los comedores escolares, Importante. que es un derecho del niño, que Sí. se están quitando. Estamos reclamando por infraestructura. FEP hace 1 año y medio que venía denunciando una escuela en General Rodríguez que estaba con paredes electrificadas, con problemas de filtraciones de agua. La escuela hace 45 días se prendió fuego. Una locura. No quedó nada. Como esa, te digo otros. Sí. Recuerdo esto porque fue muy difundido el caso e incluso la propia FEP lo hizo saber. ¿Y acá cómo estamos? Edilicialmente estamos bien. Se está aportando el fondo educativo del que el año pasado tantos pedimos que se nos rindiera cuenta, nunca se nos dijo en qué se gastaba. ¿Los comedores acá funcionan bien? Están funcionando, no hubo recorte. ¿Y transporte? Y en el transporte tenemos dificultades porque lo que se paga no alcanza a cubrir para que los oferentes o las personas que hacen el transporte puedan cubrir sus gastos. Esa es la realidad. Yo creo que no le podemos echar la culpa a los intermediarios. Es decir, si yo tengo un transporte y no alcanzo a cubrir el desgaste, el seguro, el combustible, las cubiertas, más el empleado, y la tengo que destruir por los caminos de tierra como están, o por el barro, no me conviene, ¿sí? Me dedico a hacer otra cosa. Y la realidad es esa. Por más esfuerzo que se haga, si no hay desde la nación, desde la provincia, un aporte superior, no lo vamos a poder corregir. Tenemos problemas con Guioma también, es decir, nosotros tenemos reclamos propios, pero tenemos reclamos que hacen a la comunidad educativa, al preceptor en primaria, a la cobertura de cargo, el hecho de que el docente cobre bien, que no esté meses esperando para cobrar su sueldo. Roberto, te queremos agradecer, como siempre, por tu gentileza, tu deferencia, tanto en la radio como aquí, y bueno, siempre en este caso. A tus órdenes, a mí siempre hay más de una vez, cuando terminamos de diálogo en la radio, con vos fundamentalmente, que tenemos siempre este intercambio de ponerme del otro lado de los padres y trato de contestarte siempre, por lo menos en mi opinión, siempre digo que sería lindo un debate como lo tuvimos hace unos meses atrás en la radio, por este caso de la jefatura distrital, porque hay situaciones que no se conocen, que van allá, más allá de lo del paro y lo gremial, que todos los días se suscitan en la ciudad.
Es cierto. Está bueno que a veces se sepa de un lado y del otro. Es lo ideal y lo más sano en este tipo de situaciones. Yo creo que sí, hay cosas que tenemos que corregir. Yo a veces no te voy a decir que no recibo docentes a los que le tengo que decir, entre comillas, no llamarle la atención, pero decir, no, mirá, esto tiene razón de ser, es así, hay que cumplir de esta manera, ¿no? Así que creo que todos hacemos un poquito de docencia todos los días y en mejorar esta situación. Realmente yo creo que políticamente están más preocupados por otras cosas que por esto. Entonces no toda la pelota la tenemos los docentes. Roberto, muchas gracias. Éxito con lo que viene. Ojalá que se pueda resolver y bueno, no lo mismo para Boca, no te deseo igual. Bueno, vamos a ver, el tiempo dirá. Pues nosotros estamos tratando de formar chicos, hinchas de River, ¿lo viste? Yo si vos querés te puedo ofrecer una lapicera de muy unos linda, colores. Muy linda, muy linda. Para que... Yo lo puedo tocar y todo, así que no hay problema. Gracias. Gracias, Roberto.